¿Qué tal, chicos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Pues bueno, esta última semana pues vamos a hablar un poquito de la programación de actividades. Y bueno, y esto viene de un poquito de lo que estábamos analizando y viendo lo que era la teoría de colas, que es lo que permite estudiar la forma científica a la espera que deben guardar los clientes cuando ya han demandado un servicio, ¿no? Entonces eso ya, la clase pasada ya la habíamos platicado, ¿no? De esa manera la mayoría de los casos realizan la cola si el servicio no es inmediato. Por el contrario, hay individuos que abandonan el sistema retirándose a esperar. Eso claramente. La programación por metas. Ajá, apareció originalmente en un artículo de Charles Cooper y Ferguson en 1955. Y lo que explicaba es cómo se utilizaba cuando existen varios objetivos y metas. Y se deseaba dar una solución satisfactoria y suficiente. Por ejemplo, imaginemos que nosotros nos dedicamos a hacer dos productos, ¿no? Y en esos dos productos, para hacer, por ejemplo, un aparato de Xbox, necesitamos un lector de una unidad de CD, necesitamos unos microchips y necesitamos otra cosa. Pero para la versión sencilla, pero para la versión, por ejemplo, de lujo necesitamos lo mismo, pero un disco duro más grande y otra memoria RAM, ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Tenemos que analizar diferentes elementos. Queremos vender los dos productos, pero al final del día lo que deseamos también es ver cuál es el que más nos conviene, ¿no? Y cuál es el que tenemos que producir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imaginemos que tenemos que mandar toda nuestra producción a a ciertas zonas del país. Y en estas zonas del país, pues lo que tenemos que mandar es este producto, pero tenemos que vender, ¿sabes qué? Lleva el más barato porque es el que más se vende en esta zona. ¿Sabes que allá hay que vender más caro? Entonces, ¿sabes qué? El día de hoy vamos a programar, hacer toda esta producción y lo vamos a mandar a ciertos lugares. Entonces, tenemos que llegar a nuestro objetivo, a ganar el dinero que nosotros necesitamos, pero tenemos que distribuir de una manera correcta y coherente para lograr, obviamente, nuestros objetivos, ¿no? La programación de metas o programación por objetivos es un enfoque que permite abordar problemas de decisión general respecto a las demás metas que se deben alcanzar en algún ámbito de la vida cotidiana. Estas metas pueden ser complementarias, pero frecuentemente conflictivas. Por ello, una forma de arreglar la inconmensurabilidad se basa en la estructura de prioritaria por parte de la administración. Les digo, al final lo que tenemos que hacer es darle solución a lo que es nuestra prioridad, lo que nos va a dejar, por ejemplo, ganar más dinero. Se los comento, por ejemplo, en el hotel. Cuando les platicaba la clase pasada, cuando está muy lleno el hotel, obviamente tenemos que darle limpieza a todas nuestras habitaciones. Pero, por ejemplo, el día de hoy justamente me faltaron unas camaristas por enfermedad. Tengo que hacer, son aproximadamente 40 habitaciones, ¿no? Tengo que mandar a hacer la limpieza de esas 40 habitaciones. Pero obviamente le voy a dar prioridad a las habitaciones que están ocupadas, ¿no? Las otras a lo mejor si no las terminan, pues no pasa nada. El día de mañana que ya se incorporen las camaristas, se limpia y se hace lo demás. Pero si no, si me empezara a hacer así como ordenadamente, pues seguramente mis huéspedes que están hospedados el día de hoy, no se les va a hacer la limpieza hasta en la noche, o a lo mejor no se les hace. Entonces ya generó un conflicto y solucionándolo de una manera sencilla era limpiar primero las suyas y al final las otras. Si se quedaban, pues no pasa absolutamente nada. La formulación de un modelo de programación de metas es similar al modelo de PL. El primer paso es definir las variables de decisión, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que yo voy a hacer para tomar esa decisión de qué es lo que voy a hacer en mi problemática? Después se especifican todas las metas gerenciales en ese orden. ¿Cuáles metas? ¿Sabes qué? Quiero llegar a $250,000 este mes, ¿no? Y así una característica de la programación meta es que se proporciona una solución para las múltiples decisiones que se tengan en las múltiples conflictivas inconmensurables y arregladas de acuerdo a la estructura de la prioridad de la administración. Entonces digo, al final es tomar todos los elementos, es tener todo lo que vamos a realizar y al finalmente, pues bueno, solucionar los problemas, aunque estén relacionadas entre ellas, pero resolver las primeras que necesitemos, ¿va? La programación meta es capaz de manejar problemas de decisión con una sola meta o con metas múltiples. Tales circunstancias, las metas establecidas por la toma de decisiones se logran únicamente con el sacrificio de otras metas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ¿sabes qué? Queremos vender tanto,
pero también necesitamos vender las botellas de vino, ¿no? Y tenemos que vender unos paquetes vacacionales. Entonces, tenemos múltiples metas, pero entonces tenemos que aprender a saber cuál es la prioridad. Mi prioridad, obviamente, son las habitaciones, ¿no? O sea, aunque tengamos varias metas, varios objetivos, mis metas son las habitaciones. Pero de esas habitaciones, mínimo de cada 15 tengo que venderles una botella, ¿no? Y de esos mínimos tengo que vender 2 paquetes vacacionales, ¿no? Bueno, paquetes vacacionales me refiero, por ejemplo, a ir a Teotihuacán, a este, a Jardines de México en Cuernavaca, a Tasco, etcétera. Son cosas que a lo mejor son sencillas, pero ese cross-selling me ayuda a incrementar mis metas, ¿no? Entonces, finalmente, tengo que hacer todo eso, pero ¿cómo lo voy a realizar? Ah, bueno, pues ¿sabes qué? Primero que nada, tenemos que analizar nuestra clientela. Ya tenemos nuestras habitaciones. ¿Sabes qué? Tienes ejemplo. Tenemos 10 habitaciones hoy. Ok, de esas 10 habitaciones, ¿cuáles vienen con una tarifa más cara que otras? ¿Sabes qué tales? ¿Cuáles son extranjeros? Tantos. Ah, ok. ¿De qué países vienen? De tal lugar. Ok, a ellos les puedes vender en los paquetes turísticos. Los demás, ¿de dónde vienen? ¿Qué son? Ah, son parejas. Vienen de Ciudad de México. Vienen de un lugar cercanos. Ah, bueno, a ellos les puedes vender la botella. Entonces, tenemos que, les digo, analizar diferentes elementos para solucionar los problemas. Las características que distinguen la programación de metas es que se satisfacen en una secuencia ordinaria. Esto es, la meta que debe clasificarse en el orden de prioridad por el tomador de decisiones son satisfechas secuencialmente por el algoritmo de la solución. Las metas con prioridad baja se consideran solamente después de que las metas de prioridad se han cumplido. La programación de metas es un proceso de satisfacción en el que en sentido el tomador de decisiones tardará de alcanzar un nivel satisfactorio en vez de mejor resultado posible para la solución. Lo que les decía, la prioridad obviamente son las habitaciones, ¿no? Si yo me enfocara en la prioridad en las botellas, pues a lo mejor vendería en lugar de 2, vendo 5. Pero pues la ganancia que me da lo otro no es lo mismo que me da esas botellas, ¿no? Entonces hay que analizar bien esa parte. La noción fundamental de la programación meta comprende incorporar todas las metas gerenciales en la formulación del modelo de programación del sistema. En la programación meta, en vez de intentar minimizar o maximizar la función objetivo directamente, como lo hacíamos, por ejemplo, en la programación lineal, lo que se hace es minimizar las desviaciones entre las metas y los límites logrables dictados por el conjunto de restricciones de los recursos. ¿Ah? Estas variables son desviación que se denominan de holgura o sobrantes. En la programación lineal toma un nuevo significado, obviamente en la programación meta. Ellas se dividen en desviaciones positivas y negativas de cada uno de los subtemas y metas. El objetivo se convierte entonces en la minimización de estas desviaciones dentro de la estructura prioritaria asignada a estas desviaciones, ¿no? Al final lo que veíamos en la formulación matemática, digo, aquí es como un poquito más flexible. ¿Cuál es la diferencia entre programación lineal y programación de metas? Bueno, pues la programación de metas es una programación que es una variación de la programación lineal. La diferencia con esta es que la programación lineal es la estructura y la utilización de la función objetivo. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Pues las ventajas es que en apoyo a la toma de decisiones respecto a varios objetivos, no tenemos varias soluciones. El contra es que las soluciones no son óptimas, solo suficientes para cumplir una o alguno de los objetivos transformados en metas. O sea, al final lo que queremos es lograr como todos. Entonces, o sea, se debe entender que al final no es óptima ninguna, ¿no? Es como cuando dicen, el que mucho abarca, poco aprieta. O sea, la ventaja es que solucionas todos los problemas. No todos al 100, pero todos los solucionas. Una de las ventajas más importantes de la programación de metas es su flexibilidad en el sentido de que permite al tomador de decisiones experimentar con una multitud de variaciones de restricciones y de prioridad de las metas cuando involucra un problema en la decisión de objetivos múltiples. ¿Qué elementos tiene? La estructura básica consiste en transformar los posibles objetivos en metas y una vez que las restricciones, por lo cual aquellas serán las funciones de los objetivos, ahora que son las restricciones. Dentro de estas se agregan variaciones que desvían la holgura de lo que falta para cumplir esa meta y el exceso de lo que pasó con el cumplimiento de la meta. Y también se contará con variables que definen el problema. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? La estructura que debe seguir este modelo es la siguiente función. En esta expresión f y x representa la expresión matemática de la meta, a la que se le añaden las variables de la desviación ni NI y PI. La primera NI representa el valor faltante para llegar a la meta. La segunda variable, la desviación PI, que representa el valor excedente
por sobre la meta. Por ejemplo, si una empresa tiene dos productos, el primero deja en 3 pesos la ganancia y el segundo produce 1 peso, se desea obtener 50 pesos de ganancia. La meta estaría representada por la siguiente función, ¿no? Tal vez si alguien en la empresa sugiere que deberíamos producir 10 productos de X1 y 15 productos de X2, pues bueno, esto implicaría lo siguiente, ¿no? 3 por 10 más 1 por 15 más n menos p es igual a 50, ¿no? Y bueno, y aquí es donde desarrollamos esta función. Se necesita que valga n, que n valga 5 para alcanzar la meta. En otras palabras, el beneficio quedó en 5 pesos, lo esperado porque se obtuvo un faltante, ¿no? Ahora, pienses de otra persona que la empresa sugiere que se fabriquen 15 productos de cada tipo. La meta estaría representada por 3 por 15 más 1 por 15 más n menos p igual a 50. Ahora la meta quedó en 10 unidades por encima del esperado. Supongamos que el plan de producción lo dejamos en 10x1 y 20x2. Ello implicaría que 50 más n menos p es igual a 50. Les digo, al final podemos ir jugando con todas estas características o todas estas herramientas de alguna manera. La programación de metas, al final lo que platicábamos en un inicio, ¿no? Es desarrollar todos nuestros objetivos, llegar a todas nuestras metas, llegar a toda la resolución de nuestros problemas, no siendo a lo mejor óptima, a lo mejor si queremos que sea óptima, a lo mejor utilizaremos una programación lineal para resolver nuestro problema. Y en cambio para esta pues, lo podemos utilizar más para, como les decía, resolución de problemas, ¿no? De múltiples problemas. No siempre, chicos, no siempre se aplica, dependiendo el lugar en donde estés o en donde tú desees resolver este problema, es donde se pueden realizar este tipo de actividades. ¿A qué es a lo que voy? Este tipo de, por ejemplo, programación mental, lo vamos a utilizar más, por ejemplo, en organizaciones y empresas, ¿no? Donde la logística es muy grande, donde vamos a entregar múltiples productos, ¿no? Donde vamos a tener múltiples problemas. Al final, esas empresas pues tienen que quedar bien con toda su clientela y lo tienen que resolver de alguna manera. Ejemplo, cuando estaba el tema de lo de Kia, cuando estaba el tema de los microchips, ¿no? Al final que, digo, tengo un conocido que trabaja en el tema de la logística de todos ellos. ¿Y cuál era el problema? El problema era el siguiente. El problema era que había pocos microchips, ¿va? Entonces, esos microchips solo le llegaban a ciertos, una cantidad mínima a cada empresa productora de automóviles. Ok, entonces, ¿qué problemas teníamos? Ok, el problema era el siguiente. El problema era el que teníamos mucha clientela que demandaba productos. Entre camionetas, autos de lujo, autos económicos, etcétera, ¿no? Tenemos ese problema. Ok. ¿Cuál era el siguiente problema? Pues bueno, que teníamos agencias que querían productos de lujo para camionetas, ¿no? Y ¿sabes qué? En Toluca la necesitábamos en una Kia Sorento en rojo. Y en Ciudad de México una Kia Sorento en verde. Y acá la necesitamos en esto. ¿Y sabes qué? El problema es que no nada más es la agencia. El problema es que tenemos muchas agencias alrededor del país. ¿Y cuál es el problema? Pues que tenemos que distribuirle a cada uno diferentes productos. ¿Y qué tenemos que analizar? Pues dónde tenemos mejores clientelas, a dónde tenemos que llegar, cuál es mi agencia mejor posicionada, cuál es la que me vende más. Entonces, son tantos elementos que se tenían que tomar en cuenta que al final, pues bueno, se tenía que hacer una programación de metas para ir más o menos resolviendo la problemática de acuerdo a pues los temas que se iban generando. Entonces, a lo mejor ahorita que lo platicábamos para temas, pues, por ejemplo, para el hotel era a lo mejor algo pequeño, ¿no? A lo mejor tienen su empresa un tema pequeño, pues no es tan funcional, pero ya cuando lo vemos de esta manera en empresas tan grandes, en empresas que la resolución de problemas llega a un nivel tan grande, pues bueno, vemos la factibilidad y la utilización de estas herramientas, ¿vale, chicos? Pues bueno, espero que haya sido de su agrado estas clases. Cualquier cosa, pues sigo quedando a sus órdenes. Muchas gracias por todo.